Hola a todos. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí en el canal. Es un placer enorme conectar con cada uno de ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que de repente nos aparece como un susurro en la cabeza, ¿verdad? Esa idea de dejar de pensar y vivir mi vida. Suena casi como un mantra, una especie de liberación instantánea. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es tan simple como suena? ¿Estamos hablando de tirarnos de cabeza a la aventura sin mediar palabra, o hay algo un poco más profundo detrás de esta frase tan atractiva? Acompáñenme en este viaje porque hoy vamos a desgranar esta idea, a ver qué hay detrás de esa aparente sencillez y cómo podemos, de verdad, empezar a vivir una vida que se sienta más auténtica, más nuestra. Y si todavía no son parte de esta comunidad que crece día a día, les invito a darle ese clic al botón de suscribirse. Nos encanta tenerlos con nosotros y así no se pierden nada de lo que vamos compartiendo. A ver, empecemos por lo más básico. Cuando decimos dejar de pensar, ¿a qué nos referimos? No creo que nadie esté proponiendo un apagón mental completo, ¿cierto? Sería un poco peligroso y francamente bastante aburrido. Lo que creo que en el fondo buscamos es liberarnos de ese torbellino de pensamientos que a veces nos paraliza. Es esa vocecita interior que nos juzga, que nos dice que deberíamos hacer, que no deberíamos hacer, que nos recuerda todos los y si del mundo, los miedos, las inseguridades. Es el piloto automático de la preocupación, el análisis excesivo, la rumiación mental que nos roba la energía y sobre todo, nos aleja del presente. ¿Les suena familiar? Yo creo que a muchos nos pasa. Piensen en cuántas veces hemos planeado una salida, una conversación, un proyecto, y de repente nuestra mente se lanza a generar escenarios catastróficos. ¿Y si no sale bien? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Es como si tuviéramos un comité de expertos en negatividad instalado en nuestra cabeza, dándonos un feedback constante y, casi siempre, poco constructivo. Y lo irónico es que de tanto pensar en el futuro o de lamentarnos del pasado, nos olvidamos de que la vida, en realidad, está sucediendo ahora. En este preciso instante. Por eso cuando hablamos de vivir mi vida, estamos hablando de recuperar ese control, de tomar las riendas. No se trata de ser impulsivos de forma imprudente, sino de ser intencionales. Se trata de alinearnos con nuestros verdaderos deseos, con lo que realmente nos importa, en lugar de dejarnos llevar por lo que se supone que deberíamos querer o hacer, o por lo que los demás esperan de nosotros. Es un llamado a la autenticidad, a la valentía de ser quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras. ¿Y cómo empezamos a traducir esta idea tan abstracta en algo tangible? Bueno, el primer paso, y quizás el más difícil, es empezar a ser conscientes de ese parloteo mental. No se trata de combatirlo porque cuanto más luchamos contra algo, más fuerte se vuelve. Más bien, se trata de observarlo. Imaginen que son un observador externo, sentado a la orilla de un río, viendo pasar los pensamientos como si fueran hojas o ramas. No se suben a la barca para seguir cada rama, simplemente las observan pasar. Ah, mira, un pensamiento de preocupación sobre el trabajo. Interesante. Vaya, otro pensamiento de duda sobre mis capacidades. Bien anotado. Esta práctica, que en muchas filosofías orientales se conoce como mindfulness o atención plena, es fundamental. Nos ayuda a desidentificarnos de nuestros pensamientos. Entender que no somos nuestros pensamientos. Somos el observador de nuestros pensamientos. Cuando logramos esta distancia, el poder que tienen sobre nosotros disminuye considerablemente. Es como si apagáramos el volumen de esa radio interna que no para de emitir. Otro aspecto clave es la acción. Porque si podemos reflexionar mucho, podemos ser muy conscientes, pero si no damos pasos, la vida seguirá pasando. Dejar de pensar y vivir mi vida implica, en gran medida, actuar. Y no me refiero a actos heroicos monumentales de un día para otro. Me refiero a pequeñas acciones, pasos consistentes que nos acerquen a la vida que deseamos. ¿Quieren aprender un idioma? Dejen de pensar en lo difícil que es y dediquen 15 minutos al día a estudiar. ¿Quieren mejorar su salud? Dejen de lamentarse por lo poco que se mueven y salgan a caminar 20 minutos. ¿Quieren expresar un sentimiento a alguien? Dejen de analizar 1000 veces qué decir y escriban un mensaje sencillo y sincero. La acción es el antídoto contra la parálisis por análisis.
Cada pequeña acción, por insignificante que parezca, va construyendo una nueva realidad y, lo más importante, va demostrando a esa vocecita interna que somos capaces, que podemos hacerlo. Y aquí viene una parte que a muchos les cuesta un poco: aceptar la imperfección. Cuando dejamos de pensar en exceso, también dejamos de buscar la perfección absoluta, que a menudo es una ilusión inalcanzable. La vida real es imperfecta. Las personas somos imperfectas. Los resultados a veces son imperfectos. Y eso está bien. De hecho, es en esa imperfección donde reside gran parte de la belleza y la autenticidad. Si todo fuera perfecto, ¿dónde quedaría el crecimiento, el aprendizaje, la resiliencia? Aceptar que no todo saldrá como lo planeamos, que habrá tropiezos, que cometeremos errores, nos libera enormemente. Nos permite seguir adelante sin el peso del juicio implacable. Pensemos en el miedo, que es uno de los grandes arquitectos de la parálisis mental. El miedo a fracasar, a equivocarse, a no ser suficiente. Cuando estamos constantemente pensando en estos miedos, nos quedamos anclados. Pero, ¿qué pasa si decidimos actuar *a pesar del miedo? El miedo no desaparece mágicamente, pero pierde su poder paralizante. El miedo se gestiona, no se elimina. Y la mejor manera de gestionarlo es avanzando. Es esa frase que dice: hazlo aunque tengas miedo. Porque el miedo se disipa en la acción, no en la reflexión prolongada. Ahora, quiero hacer una distinción importante. Dejar de pensar no significa desconectar la inteligencia, ni ignorar las consecuencias lógicas de nuestras acciones. No se trata de ser imprudentes. Se trata de cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos. En lugar de ser esclavos de ellos, nos convertimos en sus dueños. En lugar de que los pensamientos dominen nuestras acciones, nosotros elegimos qué pensamientos vamos a honrar y cuáles vamos a dejar ir. Imaginemos que su mente es un jardín. Los pensamientos son las semillas. Si plantamos solo semillas de duda y miedo, eso es lo que crecerá. Pero si empezamos a plantar semillas de confianza, de curiosidad, de gratitud, de acción, el jardín cambiará. Y la forma de plantar esas nuevas semillas es a través de nuestras acciones diarias, de nuestras elecciones conscientes. Un ejemplo muy claro lo vemos cuando alguien quiere empezar un negocio. El pensamiento excesivo podría decir: ¿y si nadie compra mi producto? ¿Y si mi competencia es mejor? ¿Y si pierdo todo mi dinero? Y se quedan paralizados, sin dar el primer paso. Pero alguien que decide dejar de pensar y vivir su vida, lo que hace es decir: ok, tengo esos miedos, pero voy a crear un plan de negocio sencillo, voy a empezar a diseñar el producto, voy a hablar con posibles clientes. Da el primer paso, luego el segundo y así sucesivamente. Cada acción exitosa, por pequeña que sea, alimenta la confianza y debilita los miedos. Otro aspecto crucial es la escucha activa. No solo la de los demás, sino, y quizás más importante, la escucha de nuestra propia intuición, de esa vocecita sabia que a menudo queda ahogada por el ruido mental. La intuición nos habla en forma de corazonadas, de sensaciones. Cuando estamos en modo pensar demasiado, tendemos a racionalizar esas corazonadas, a cuestionarlas hasta que desaparecen. Pero si aprendemos a darles espacio, a confiar en ellas, a menudo nos guían por el camino correcto, ese que se siente auténtico, ese que resuena con nuestra esencia. Y para cerrar esta parte, hablemos de la gratitud. Cuando estamos enfocados en lo que nos falta, en lo que no funciona, en lo que nos preocupa, la vida se ve gris. Pero cuando empezamos a practicar la gratitud, a enfocarnos en lo que sí tenemos, en las pequeñas cosas que nos hacen felices, la perspectiva cambia radicalmente. La gratitud nos ancla en el presente, nos recuerda la abundancia que ya existe en nuestras vidas, y esto, a su vez, reduce la necesidad de pensar en exceso, de preocuparnos por lo que aún no tenemos. Es un círculo virtuoso. Así que, en resumen, dejar de pensar y vivir mi vida, no es una orden de desconexión, sino una invitación a una reconexión. Una reconexión con nosotros mismos, con el presente, con nuestras verdaderas aspiraciones. Se trata de ser conscientes de nuestros pensamientos para no ser controlados por ellos, de actuar con intención y valentía, de aceptar la imperfección, de gestionar nuestros miedos y, sobre todo, de escuchar esa voz interior que nos guía. Es un proceso, no un destino. Un camino que se construye día a día, paso a paso, acción a acción. Espero de verdad que esta reflexión les haya sido útil,
que les haya dado alguna herramienta o perspectiva nueva para aplicar en su día a día. La idea es que cada uno de nosotros tenga el poder de crear la vida que desea, una vida que se sienta plena, auténtica y sobre todo, vivida. Y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué significa para ustedes dejar de pensar y vivir mi vida? ¿Tienen alguna estrategia o consejo que les funcione? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha gustado, les pido un favor enorme, denle un me gusta para que sepamos que vamos por buen camino. Compártanlo con alguien a quien creen que le podría ser útil. Y si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Así formarán parte de esta familia. Y no se perderán ninguna de nuestras futuras conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.